Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallado, bienvenidos a Bexayi Ministries, Ministerios, Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de la primera porción para ya, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras. Porción comprendida desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8 del libro de Génesis, Bereshit, como se dice en hebreo, lo cual significa en el principio. Antes que nada, como en todo principio, hay varios aspectos para entender bien, para comprender y disfrutar de este precioso obsequio que nos hace el Creador. Primeramente, ¿qué son las Santas Escrituras? ¿Qué es este libro? El cual lleva por nombre Biblia, nombre griego que significa eso, libro, y en hebreo Torah, que significa instrucción. Hebreo, ¿qué significa esta palabra de hebreo? Eso significa el que cruza al otro lado. ¿El que cruza al otro lado de dónde? De la oscuridad del mundo a la luz, a la vida plena que nos ofrece el Creador. Primeramente tenemos que entender los dos componentes de este precioso libro llamado Biblia, como ya nos hemos dado cuenta que se llama en griego, y Torah en hebreo, instrucción. Está compuesto básicamente por dos componentes, los cuales el mundo ha llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Palabras completamente erróneas, pues no hacen mención a lo que realmente es este precioso legado que nos ha dejado el Creador. ¿Por qué? Porque testamento, ¿qué significa esa palabra testamento? Testamento son las palabras que hace previamente una persona que va a morir. Y yo no veo aquí que esto trate de ningún muerto, todo lo contrario, es un compendio de hermosas palabras de nuestro Creador, lo cual nos llena de vida, de gozo y alegría. De tal manera que estas palabras ya nos damos cuenta que no son las idóneas, no son las palabras que realmente hacen justo y merecido el reconocimiento de qué se trata todo este precioso compendio de palabras del Creador. Y cuando nos vamos al hebreo, vemos un poquito más realmente, porque el hebreo fue el formato, la forma, el lenguaje que utilizó el Creador para entregar sus santas escrituras a su pueblo. Y vemos que esta primera parte, malmente llamada Antiguo Testamento, como que si fue un testamento que hizo un muerto y luego se arrepintió y hizo uno nuevo con el Nuevo Testamento. Y ya vemos que nada que ver con muertos. Aquí estamos hablando de vida. Y la palabra que recibe para identificar este primer compendio de las palabras del escritor, del Creador, es Tanakh. Que esto es un acrónimo es un compuesto de palabras que realmente nos llevan a entender de qué se trata esta primera parte. Y vemos que Tanakh, ese acrónimo, ese conjunto de palabras que van a formar esta definición, significan primeramente Torah, que son instrucción. Ya sabemos que Torah significa instrucción. ¿Instrucción de quién? Del Creador. Que no es otra cosa sino que lo que conocemos como el Pentateuco, esos 5 libros que hacen primeramente nuestras Biblias, que son los libros que se atribuyen a Moisés, a Moshe. En hebreo, Humash, que significa lo mismo, estos 5 primeros libros. Luego tenemos dentro de esta misma palabra, Tanakh, los Nedim, que es una palabra hebrea que se refiere a los escritos de los profetas. Y luego nos encontramos con esta última palabra, Tanakh con la K, que significa Ketuvim, que no es otra cosa sino que los escritos, donde están comprendidos los salmos y proverbios dentro de los principales, ¿no? Luego tenemos esta segunda parte que ha sido llamada Nuevo Testamento como que invalidando, restando importancia al grueso, al peso. Imagínate si no es así, que es la palabra propia del Creador.
Y no es otra cosa sino que los escritos de los apóstoles, esos apóstoles que relataron la vida de nuestro Mesías, el Mesías, la palabra hecha hombre, la plenitud del eterno, del Padre eterno, del Creador, hecha un hombre. Entonces, ¿qué son estas Santas Escrituras? Es un manual, sin duda alguna, del Creador para su creación, donde nos dice cómo relacionarnos con Él y con toda su creación. No es a nuestra manera, para eso nos hizo un manual, como un Creador perfecto. Son esos ejemplos de vida a través de todas estas personas que se emplean dentro de estos relatos, donde nos muestren realmente personas como nosotros, de carne, hueso, con sangre, con sentimiento, con sus equivocaciones, sus desatinos, y cómo de la mano del Creador se levantan para vivir bajo sus instrucciones, en sus bendiciones. Y aquellas personas que no lo hicieron, que se encuentran dentro de estos relatos, ¿cuáles fueron sus nefastas consecuencias? Aquí encontramos plasmados los mandamientos, las ordenanzas del Creador, pactos eternos, pues la palabra del Creador no es de un hombre, es eterna, es para siempre. El Creador, el dueño de absolutamente todo, no es un hombre que al principio da una dirección y luego la cambia porque se arrepintió. Eso lo hace el ser humano, eso lo hace el hombre. El Creador no. Entonces vemos que en este compendio de palabras nos vamos a encontrar también con las promesas del Creador por la obediencia, sus bendiciones. Vamos a encontrarnos con las consecuencias de vivir desorientados, desatendiendo todas las guías y referencias que nos da el Creador, cómo eso va a tener sus consecuencias. Es un contrato matrimonial, es la constitución del pueblo del Creador. El apóstol Juan, en los escritos de los apóstoles, nos hace una preciosa reseña de las palabras del Mesías, en el capítulo 14, versículos 23 al 24. En las palabras del Mesías que indican que el que ama su palabra, la deberá guardar, y su Padre le amará, y juntos vivirán en la plenitud de los corazones, almas y vidas de estas personas que guarden su palabra. Y hace el comentario complementario que el que no le ama no guarda sus palabras. Y las palabras que ha compartido, que compartió, no son de él, sino del Padre eterno que le envió. Aquí una clara reseña para esos cultos, doctrinas y religiones que pretenden colocar, incluso apoyándose en estas denominaciones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no hay cosa más errada que el Mesías, que era la plenitud de la palabra del Creador, no vino a cancelar, a modificar, a crear cultos ni religiones, pues esto en ningún lado de las Santas Escrituras está reseñado. Y dejó bien claro que venía a cumplirlas y que las palabras que él estaba compartiendo no eran de él, sino del Creador. Eran esas palabras que malamente son llamadas hoy en día Antiguo Testamento. Pues el escrito de los apóstoles no existía porque estaba alimentándose en ese momento en la conciencia de esos apóstoles para luego llevar y hacer inmortal al Mesías a través de cada uno de los relatos de cada uno de sus apóstoles. El apóstol Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, nos plasma las palabras del Mesías, donde nos dice claramente que el Mesías no ha venido a anular, en la misma boca del Mesías, no he venido a anular la ley ni los profetas. Y aquí nos damos cuenta que se está refiriendo a la Tanakh. No le ha venido a abolir, sino que ha venido a cumplirla. Más claro, imposible. Advierte que hasta que el cielo y la tierra existan, ni una sola letra de la ley será eliminada. Tenemos claro y sin ninguna duda que hay una sola ley, una ley que es perpetua y es eterna, de un creador que es la autoridad máxima, el Padre eterno. Entonces, tenemos un creador perfecto que sin duda alguna no vino a establecer religiones, ni cultos, ni sectas.
un creador de relación directa, sin intermediarios, de relación y no de religión. Señores, hay que despertar. El creador no estableció ningún culto, ni secta, ni religiones. Estableció una relación directa a través de su palabra. Y cuando tuvimos la bendición de poder tener la revelación a través de los escritos de los apóstoles, del Mesías, esa humanidad de la divinidad plena en sus palabras, lo certificó, que no hay otra dirección sino la del Padre Eterno, la del Supremo Todopoderoso, la del Creador. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 56 que los que guardan el pacto y los que hagan lo que el Creador les ordena recibirán nombres perpetuos, mejor que el de hijos. Aquí hay una claridad hermosísima, que todos somos creación, sin duda alguna, pero que no todos somos hijos, ni todos no somos pueblo del Creador. Porque para ser hijos y ser parte de ese pueblo, tenemos primeramente que reconocer la autoridad suprema del Creador Todopoderoso y de sus leyes. Si no reconocemos al Creador como nuestro Padre, como nuestra autoridad máxima y suprema, ¿cómo podemos ser parte de su pueblo o cómo podemos recibir el nombre de hijos? El Creador tiene un pueblo que lucha con el Creador junto a él, y por eso se llamó Israel. Esa palabra en hebreo significa eso, quien lucha junto al Creador. Los invito a revisar a profundidad cada espacio de las Santas Escrituras. No sigan al hombre, no sigan al hombre, sigan al Creador a través de sus instrucciones, a través de su dirección, a través de su palabra. No hay religiones, señores, hay un solo pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo si le reconocemos como el soberano de nuestras vidas, como el Creador Todopoderoso, y nos hacemos a su constitución, a sus leyes, a su dirección, que no tienen otro fin sino que salvaguardarnos, cuidarnos, protegernos, ya que la salvación es un hecho del Creador por su gracia, por su compasión y por su misericordia. En esta preciosa porción se nos certifica como su pueblo todo lo que el Creador hizo. Nos habla de cómo todo lo existente, tanto visible y no visible, es parte de su creación. Como luz y oscuridad son parte de su arquitectura perfecta, de esa arquitectura que contiene todo el universo. Si entendemos que Él es el dueño de todo y el soberano de todo, no tenemos nada que temer, pues Él es nuestra luz y perfecta guía, y si vivimos bajo su dirección, no hay nada sobre Él, sobre su palabra, sobre su cuidado y sobre su protección. Él es la luz, esa luz que nos abre en la oscuridad, que nos permite transitar confiados en la vida sin atropellar a nadie, sin hacernos daño a nosotros, sin tener ningún tropiezo, viviendo en bendición, con su luz y su protección. El Creador nos deja claro en estas primeras líneas de las Santas Escrituras cómo es un creador de orden. Toda su creación tenía un orden. El capítulo 2, versículo 7 de este precioso libro de Génesis nos habla cómo el Creador nos formó del polvo, cómo su aliento fue un soplo para establecernos y traernos en vida, lo cual nos permite tener una conciencia hermosísima que somos parte de su aliento, que eso que está latiendo en nuestro corazón, eso que nos da la vida, eso que nos mantiene de pies, es el Creador, ese latido, eso cercano, si yo acerco la mano a mi corazón, eso que estoy sintiendo, que me permite percibir absolutamente todo, que me mantiene de pie, que me permite respirar, moverme, es el Creador, quien habita dentro de nosotros. La única forma de reconocerle es manteniéndonos sujetos a Él para sentir su plenitud
e ir desarrollando ese potencial que el Creador quiere desarrollar en cada uno de sus hijos. Vemos también en esta primera porción su primera orden, que fue apartar, santificar un día. Sí, en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Génesis, nos indica el Creador cómo ese séptimo día sería un día consagrado, dedicado a Él, para vivir la plenitud de su presencia. Sí, el séptimo día y no cualquier otro, donde nos da el ejemplo que después de haber hecho toda la creación, en ese séptimo día cesó y reposó. Es el Creador, no necesitaba reposar, sin embargo, siempre dando el ejemplo para que le sigamos como ese padre, ese referencial, esa perfecta guía, cesó y reposó. Ese séptimo día es el conocido en el calendario grecorromano, gregoriano, juliano que tenemos hoy en día, producto de cómo se fue extraviando eso por la asimilación que ya el Creador nos había previsto, e incluso nos había solicitado, nos había ordenado que no hiciéramos esto, pero lo hicimos. Entonces, en ese calendario que ahora llevamos, es el día conocido como el día sábado. Ese es el séptimo día de la semana. El del calendario grecorromano, juliano, gregoriano. Ese séptimo día y no otro es el día que el Señor consagró para poder vivir la plenitud de su presencia, podernos disfrutar en su palabra, poder tener ese oasis en el tiempo donde podemos desconectarnos de toda la humanidad, de todos los quehaceres diarios y podemos entregarnos en fe, en confianza, en amor a la palabra del Creador para ir desarrollando esa relación tan hermosa que nos va a permitir saborear, disfrutar, imaginarnos lo que es la eternidad. Por eso es una microsísima parte de lo que es la eternidad. Eso es lo que es el Shabbat. Ese día que se reconoce dentro del calendario gregoriano como el día sábado. Ese es el primer mandamiento. Y ya vimos acá, si tú no obedeces los mandamientos del Creador, ¿cómo puedes llamarte su hijo? Porque ya sabemos que ese es uno de los condicionales para tú ser hijo de Él, para sentir esa presencia plena, como lo dijo nuestro Mesías. Si tú quieres sentir la presencia plena en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en tu día a día, tienes que obedecer las instrucciones. Y aquí está la primera instrucción que nos da el Creador en sus santas escrituras, en la Biblia, en la Torá. El séptimo día de reposo. Shabbat es el nombre en hebreo, que significa reposo, y lo tenemos identificado claramente en ese calendario gregoriano como el día sábado. La segunda orden la vemos en el capítulo 2, versículo 17 del libro de Génesis, donde nos advierte que no deberemos comer de ese árbol del conocimiento. Y el Señor, el Creador, el Padre Eterno, el Todopoderoso, hace toda su creación en función de nosotros, de la humanidad. Nos permite disfrutar de su grandeza, de su plenitud, y solamente nos pide una sola cosa: no comas de ese árbol. Puedes comer de todo lo que hay aquí, de absolutamente todo. Todo es tuyo, todo está sometido a ti. Nos hace su imagen y semejanza. Y cómo queda evidenciada la primera rebelión, el primer desacato a las instrucciones del Creador con sus nefastas consecuencias. En hebreo esto se conoce como hatá. Esa palabra nos lleva a entender lo que es conducirse de una forma errática, apartarse de las instrucciones del Creador. No hubo excusa alguna, y vemos ese primer episodio donde eso no fue culpa mía, fue que esta persona me incitó y aquella otra persona nos dijo que no iba a haber ningún inconveniente. Toda la creación, y lo vemos aquí claramente, toda la creación está subordinada al Creador. El Creador Todopoderoso tiene un propósito con todo esto, ir a probar para robustecer esa relación con su creación, probar la fidelidad a seguir las palabras que eran para su bien. Y aquí se ve un ejemplo hermosísimo a tomar y a considerar.
No hay excusa, señores, para seguir a nadie. Nuestra luz y nuestra guía, nuestra referencia es completamente clara. Y es este compendio de palabras, llamada Biblia en griego y Torah en hebreo, instrucción. La instrucción del Creador. Miren cómo se generó un espacio ahí de duda por seguir a la humanidad, seguir lo que sea, no está justificado. Y ahí las nefastas consecuencias que se vieron inmediatamente. Y es importante ver cómo en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, se nos habla precisamente de ese hecho de haber comido del árbol del conocimiento, ¿no? Aquí nos dice Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen al Creador. Las reveladas a su pueblo son las que son para compartir por siempre con nuestras descendencias para nuestro bien y el de nuestros hijos. Aquí se hace énfasis a la importancia de dejar de estar hurgando en todas estas sectas y doctrinas que quieren siempre ver más allá de las palabras del Creador, con fórmulas aritméticas, con misticismo y esoterismo y todas estas cosas que definitivamente son producto de tradiciones, cultos, sectas y estas denominaciones llamadas religiones que no tienen nada en lo que es grato al Creador, en las instrucciones del Creador. Nefastas consecuencias que se vieron de esta desobediencia inmediatamente, que tuvieron su efecto bajo esa simiente de esta primera base de la creación, cuando vemos que el principal de sus hijos, el cual tendría el nombre de Caín, vendría ya germinando con ese Yetzer Hará, esa palabra hebrea que significa esa inclinación a caminar de forma errática, en hatá, en desobediencia, con esa mala intención. Y vemos la bondad, compasión, misericordia, siempre sostenida del Creador, cuando les da un segundo hijo, el menor de ellos, quien todo lo contrario tenía esa inclinación notoria del Yetzer Hatop, esa palabra contraria al Yetzer Hará, que es el buen camino. Yetzer Hatop, inclinación a hacer el bien, el camino a seguir al Creador y todo cuanto al Creador le agradaba. Y esta condición permitió que Abel, este segundo hijo, brillara con una luz especial, pues siempre dedicó lo mejor al Creador. Vemos aquí cómo esta condición trajo celo a este muchacho, al primogénito de la creación, a este joven llamado Caín, como en vez de buscar cambiar esa forma de ser, teniendo ese bonito ejemplo y habiendo el Creador haciendo notoria esta diferencia de cómo Abel daba siempre lo mejor, con una hermosa disposición, con plenitud de entrega, cómo la humanidad se ve reflejada aquí en su mala inclinación, y en vez de cambiar, lo que hizo fue asesinar a su hermano. Vemos aquí las nefastas consecuencias de lo que fue arrastrado a través de lo que pasó en el Edén, con esa desobediencia de no seguir la única instrucción que le había dado el Creador, que era no comer de ese árbol, que era el árbol del conocimiento. El apóstol Mateo, en el capítulo 5, versículo del 11 al 12 de los escritos apostólicos, nos da una clara reseña hermosísima de las palabras del Mesías, que bienaventurados quienes por causa de hacerlo grato al Creador y compartir sus instrucciones sean insultados o maltratados. Que estas personas debemos, porque nos incluimos nosotros ahí, debemos vivir en completo gozo y alegría, porque las recompensas del Creador son grandes. Que de esta manera fueron perseguidos los profetas que nos antecedieron. Y aquí vemos que independientemente que si nos cueste la vida, así como le costó la vida a Abel, por haber hecho lo grato y por haber entregado lo mejor siempre al Creador, por eso es el llamado a entregar siempre lo mejor al Creador, no nos importa, porque la vida le pertenece al Creador. Y recordemos que de la nada,
Él nos dio su aliento y ese aliento es lo que nos sostiene con vida. Esa mala inclinación se vería, esa mala inclinación de Caín, como lo dice la palabra, se vería transferida a las futuras generaciones a un punto donde esto sería lo que predominaría, esa anarquía, esa desobediencia, esa soberbia, seguir la instrucción del Creador, ese yexer hará, esa inclinación a hacer el mal, trayendo, por supuesto, sus nefastas consecuencias. El Creador, en su infinito amor, compasión y misericordia, dio un tercer hijo a Adán y a Eva, ¿no? Después de la muerte de Abel, al cual llamaron Set. De ahí viene la descendencia de Enoc, quien anduvo en una perfecta comunión con el Creador, como lo dice la Santa Escritura, en un sentido incluso que a los 365 años de edad el Creador lo llevó con él. Esto es una reseña importantísima, no solamente por la cantidad de años que el Creador le obsequió en vida, sino que tal era la relación tan hermosa que el Creador lo llevó con él. En ningún espacio de las Santas Escrituras hay una reseña como esta, de que el Creador lo llevó con él. O sea, que pareciera como que el Creador personalmente vino y lo llevó a su encuentro. Algo así más o menos parecido lo vemos con el profeta Elías o Hanabí, donde también nos habla que en esa relación tan hermosa que tenía con este profeta, partió con el Creador en un carruaje de fuego, pero no nos vamos a adelantar a ese hecho tan hermosísimo que ya disfrutaremos en su debida oportunidad. Aquí vemos que de la descendencia de Enoc, o sea, descendencia de Seth, vendría también el muy conocido Matusalén, quien vivió 969 años, convirtiéndose en el personaje de las Santas Escrituras con mayor cantidad de tiempo de vida. Esto también es una bendición. Y aquí llegamos a el punto donde empezamos a encontrar lo que conocemos como la descendencia de Noé, de Noa, pues Matusalén fue su abuelo. Y es que también aquí se va a ver la bendición particular por la obediencia, por esa relación hermosa que sostuvieron estas personas que fueron transferidas a su descendencia, cuando Noé, a sus 500 años de edad, como lo indica la Santa Escritura, 500 años de edad, imagínense ustedes, trae a la vida a sus 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero lo más hermoso de esto no es que con 500 años, que ya es algo que suena quizás maravilloso, que a los 500 años él pudo concebir a sus 3 hijos, quizás la parte más hermosa es la que vemos en el capítulo 6, versículo 8 del libro de Génesis, cuando vemos la bendición de que Noé, halló gracia ante los ojos del Creador, ante un mundo completamente corrompido, ya vemos de dónde viene todo esto, un mundo sumergido en la maldad al punto de que el Creador estableció que no viviría más la humanidad más de 120 años de edad. Eso quedó registrado en el capítulo 6, versículo 3 de este libro de Génesis, sino que sobre esa generación vendrían consecuencias nefastas, lo que vamos a ver más adelante en el precioso estudio que corresponde posterior a este, del diluvio universal. Y la única persona, la única familia que sobreviviría a esto sería la familia de Noa, quien se sujetó a las instrucciones del Creador, y estas instrucciones se materializaron en un arca, unas instrucciones específicas que le dio para construir. Ya que vemos la importancia de seguir cada una de las instrucciones del Creador de una forma fiel, fidedigna, y cómo estas instrucciones salvaron la vida de Noa y de toda su familia. Esta preciosa porción nos obsequia en las palabras del Creador que toda la creación es de Él,
que Él está por encima de todo. Que escorpiones, cocodrilos, culebras, coyotes, todo eso es parte de su creación. Y Él nos coloca un, un cinturón de seguridad, una muralla de contención, de protección a través de sus instrucciones, protegiéndonos. Que si nosotros nos salimos de ahí, por supuesto, nos van a picar, nos van a morder, nos van a maltratar. Y eso tiene esa finalidad. Toda la creación está sometida al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Vivir bajo sus instrucciones es vivir en sus bendiciones, es vivir bajo su resguardo, su cuidado y perfecta guía. No hay nada que temer. Nosotros somos los que le damos la espalda al Señor. Todo cuanto está sucediendo en la humanidad, en el mundo, en los momentos presentes ya está advertido. No hay nada nuevo entre el cielo y la tierra. Todo es un ciclo, así como el ciclo del estudio de las Santas Escrituras, el cual acabamos de concluir con la despedida de Moisés, quien partió a los brazos del Padre Eterno, dejándonos bien claro todas las bendiciones al seguir las instrucciones del Creador y todas las consecuencias nefastas de no hacerlo. Nos lo dejó por escrito, nos hizo hasta un cántico para que nunca lo olvidáramos y nos previno que si no obedecíamos al Creador íbamos a tener consecuencias como las que estamos viviendo hoy en día. Igualmente nos advirtió que nos íbamos a hacer a cultos, a tradiciones, que íbamos a anular su pacto, que íbamos a olvidarnos de todos sus mandamientos. Todo eso, como todo lo que tiene un fin y va en un ciclo, tiene un hermoso comienzo. Que esta preciosa porción sea un nuevo comienzo en nuestras vidas, un referencial de vida, que ahora tengamos conciencia que pertenecemos a un pueblo, que tenemos un creador soberano, todopoderoso, que está por encima de cualquier cosa que podamos pensar que es mala, que no hay nada que nos pueda afectar si nos sujetamos con fuerza a la palabra del Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom. Shalom.